Lo veo una y otra vez en consulta. Llega una persona que ha hecho dietas toda su vida, que ha tomado pastillas para adelgazar, quemadores de grasa, termogénicos que le recomendó una amiga, estimulantes que encontró en redes, que tal vez usó un GLP-1 durante meses y bajó de peso, pero que ahora siente que su cuerpo ya no responde como antes, que come poco, hace ejercicio y el peso no se mueve, que está cansada, que tiene hambre constantemente, conclusión que algo claramente no está funcionando bien. Eso que falló tiene nombre y se llama adaptación metabólica. Y entenderla es lo primero para buscar revertirlo. Quédate hasta el final que entenderás el porqué. El metabolismo basal es la energía mínima que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo en reposo. Respirar, bombear sangre, mantener la temperatura, sintetizar proteínas, sostener la función neurológica. Representa entre el 60 y el 75% del total de calorías que gastas cada día. No es una cifra fija ni inmutable. Es dinámica, regulada por hormonas, masa muscular, estado tiroideo, temperatura corporal, microbiota y sistema nervioso. Y cuando lo sometemos a presión sostenida, dietas muy restrictivas, déficit calórico prolongado, ciclos de pérdida y recuperación de peso, el cuerpo activa un mecanismo de supervivencia que la ciencia llama adaptación metabólica. Una reducción activa del gasto energético en reposo que va mucho más allá de lo que la pérdida de tejido explica por sí sola. La evidencia es contundente. El estudio más citado sobre este fenómeno es el seguimiento a largo plazo de participantes del programa The Biggest Loser, publicado en la revista Obesity. 6 años después del concurso, los participantes habían recuperado la mayor parte del peso, pero su metabolismo basal seguía significativamente más bajo de lo esperado para su composición corporal. En algunos casos, hasta 500 calorías por día menos. El cuerpo había ajustado su gasto hacia abajo y no lo había corregido al recuperar el peso. Por otro lado, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine desde los años 90 ya documentaba que los cambios en el gasto energético como resultado de la pérdida de peso persistían mucho más allá del periodo de dieta, dificultando el mantenimiento del peso reducido. PubMed Central y más recientemente un estudio de diciembre del 2025 publicado en la revista Obesity con 65 mujeres siguiendo un protocolo de 800 calorías diarias, encontró que los participantes podían adaptar su metabolismo quemando hasta 50 calorías menos al día como mecanismo de compensación y que quienes tenían mayor adaptación metabólica tardaban significativamente más tiempo en alcanzar sus metas de pérdida de peso. La adaptación metabólica no es solo una cuestión de calorías, es un fenómeno hormonal profundo que involucra varios ejes simultáneamente. Las dietas restrictivas producen descensos en leptina, insulina, testosterona y hormonas tiroideas con aumentos simultáneos de cortisol y grelina. La evidencia muestra que estos cambios hormonales persisten incluso durante el mantenimiento de un bajo porcentaje de grasa corporal, mucho tiempo después de que la dieta haya terminado. Analicemos a cada uno. La leptina es la hormona que le dice al cerebro que hay energía suficiente almacenada. Cuando el tejido adiposo disminuye, la leptina cae y con ella la señal de saciedad. En personas que han hecho ciclos repetidos de pérdida y recuperación de peso, puede desarrollarse resistencia a la leptina. El cerebro deja de recibir correctamente la señal de saciedad, generando hambre constantemente incluso cuando las reservas de grasa son adecuadas. La grelina, la hormona del hambre, sube con la restricción calórica y según estudios publicados en Cell Metabolism, puede permanecer elevada durante más de un año después de la pérdida de peso. Esto explica por qué recuperar el peso perdido no apaga el hambre de forma automática. La T3, la hormona tiroidea activa, cae con las dietas muy restrictivas. Las dietas de choque reducen los niveles de T3 y pueden desencadenar o empeorar hipotiroidismo y contribuyen directamente a enlentecimiento metabólico. El cortisol, por su parte, se eleva durante la restricción calórica, generando inflamación, favoreciendo el almacenamiento de grasa visceral y deteriorando aún más la respuesta metabólica. Y luego está el músculo. La masa muscular es el tejido metabólicamente más activo del cuerpo.
Cada kilogramo de músculo quema entre 13 y 20 calorías en reposo. Las dietas restrictivas, especialmente las de muy bajo contenido calórico, sin suficiente proteína ni estímulo de fuerza, degradan la masa muscular. Y menos músculo significa menos metabolismo basal. Un círculo que se retroalimenta a sí mismo. El caso del GLP-1, una herramienta poderosa mal usada. Los GLP-1 son una de las herramientas más transformadoras de la medicina metabólica moderna, pero hay algo que se comunica muy poco. Usarlo sin corregir la nutrición de raíz puede generar un daño metabólico específico. Una revisión publicada en el 2024 encontró que entre el 15 y el 60% del peso perdido con un GLP-1 puede provenir de masa magra, dependiendo del paciente y del fármaco utilizado. Cuando se pierde músculo sin reemplazarlo con proteína adecuada y entrenamiento de fuerza, el metabolismo basal cae y cuando el fármaco se suspende sin haber corregido los hábitos, el peso regresa con un metabolismo más lento que el de la pérdida. El GLP-1 no es el problema. El problema es creer que el GLP-1 solventa lo que solo la nutrición puede solventar. Los termogénicos y estimulantes, cafeína en megadosis, efedrina, sinefrina y yombina, funcionan elevando el sistema nervioso simpático para aumentar transitoriamente el gasto energético. El problema es que el cuerpo se adapta a ese estímulo, exige dosis crecientes para el mismo efecto y al retirarlos deja un sistema nervioso cansado, un eje adrenal comprometido y un metabolismo que aprendió a sobrevivir con menos. Una alimentación nutricionalmente deficiente, sedentarismo, sueño insuficiente, estrés crónico es poner un parche sobre una tubería rota. Ahora, ¿cómo restaurarlo? La restauración del metabolismo basal no es rápida. No existe un suplemento ni un protocolo de 2 semanas. Es un proceso que requiere entre 3 y 12 meses de constancia según el grado de daño acumulado. El punto de partida es siempre el mismo, la alimentación densa en nutrientes. No se trata de comer más sin criterio. Se trata de proveerle al cuerpo los sustratos que necesita para volver a funcionar. Proteína suficiente entre 1.6 y 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal según las guías, para preservar y reconstruir músculo. Carbohidratos de calidad que regulen la insulina y recarguen glucógeno muscular. Grasas saludables que sostengan la síntesis hormonal. La comida no es el enemigo del metabolismo. Una alimentación insuficiente en nutrientes sí lo es. El segundo pilar es el entrenamiento de fuerza. Es el estímulo más potente documentado para preservar y reconstruir masa muscular, reactivar la señalización de leptina e insulina y elevar el gasto energético en reposo de forma sostenida. La evidencia muestra que adultos sanos pueden mejorar la función mitocondrial y la fuerza muscular con 6 meses de entrenamiento de fuerza consistente, reactivando la expresión genética en tejido muscular. No es opcional en la restauración metabólica. El tercer pilar es el sueño. La falta de sueño, menos de 7 horas, contribuye a alteraciones hormonales importantes. Eleva el azúcar en sangre, incrementa el cortisol, reduce la leptina y aumenta la grelina. Un estudio encontró que quienes dormían solo 5.5 horas reducían su pérdida de grasa en un 55% comparado con quienes dormían adecuadamente. El cuarto pilar es la evaluación hormonal real. Una restauración metabólica sin revisar el eje tiroideo, los niveles de cortisol, insulina en ayuno, testosterona, leptina y hormonas reproductivas es incompleta. Las hormonas no se corrigen solas si el entorno metabólico sigue siendo hostil, pero tampoco mejoran los hábitos si las hormonas están tan comprometidas que el sistema no puede responder. Y el quinto, que pocas veces se menciona, la paciencia metabólica. Salir de la restricción calórica crónica de forma gradual, lo que algunos protocolos llaman reverse dieting, permite al cuerpo adaptarse progresivamente a un mayor ingreso energético sin acumular grasa de forma descontrolada, mientras el metabolismo se recalibra hacia arriba. La restauración del metabolismo basal no empieza con un suplemento nuevo, sino con dejar de tratar al cuerpo con un problema que resolver y empezar a tratarlo como un sistema que necesita condiciones para sanar. Ahora te pregunto, ¿le estás dando a tu cuerpo lo que necesita para trabajar al 100? Si te gustó este video, compártelo con alguien que lleva años en una guerra con su propio cuerpo sin entender por qué no avanza. Disfruten mucho y compartan sus dudas.